Ahí está. Bueno, esta persona que está a la izquierda es André-Marie Ampère, que es uno de los fundadores, digamos, del electromagnetismo clásico. Y sus contribuciones, como vamos a ver, no se limitan solamente a la ley que lleva su nombre y que es una de las ecuaciones de Maxwell, sino que además hizo numerosos trabajos respecto a las propiedades magnéticas de la materia. No nos vamos a meter en eso, pero bueno, es un personaje súper destacado dentro del electromagnetismo. Y acá hay un experimento muy, muy copado que se los voy a contar, creo yo, si tenemos tiempo, creo que vamos a llegar bien, pero bueno, que es cómo levitan los líquidos gracias al campo magnético. Bueno, vamos a empezar por extender el concepto de campo de una espira circular. ¿Se acuerda que lo habíamos calculado? La vez pasada habíamos calculado cuando teníamos un hilo de corriente o un cable que estaba enroscado de manera de dar una vuelta circular con un radio B, habíamos sacado cuánto valía el campo a lo largo del eje de simetría de esa espira. Bueno, supónganse ahora que tenemos un cable y que decidimos enrollarlo de manera cilíndrica con un radio B, igual que antes, y a un paso, o sea, la forma de enrollarlo va a ser helicoidal, con un paso, es decir, la distancia entre una vuelta y la siguiente va a ser constante, y bien enrollado el cable, es decir, lo más apretado que se pueda. Y vamos a analizar qué ocurre cuando hacemos circular por ese cable una corriente I. La misma corriente I que teníamos en el caso de la espira, bueno, la misma va a estar circulando por este cable, perdón, que está enrollado. Todo ese rollo de cable o ese enrollado se llama solenoide, se le denomina solenoide normalmente, y vamos a suponer que este solenoide tiene una simetría azimutal, es decir, que hay un eje bien definido, que es el eje de simetría del cilindro que se forma al enrollar este cable, y vamos a suponer, de la misma manera que antes, que el campo en el interior va a depender de la distancia respecto de un origen, pero a lo largo del eje Z, que va a ser el eje del solenoide, y también que la dirección del campo va a ser a lo largo del eje Z. Bueno, ¿qué más? Bueno, y si lo apretamos bastante bien una vuelta a la otra, o sea, hacemos juntar los cables de dos vueltas sucesivas, lo que podemos hacer es minimizar los efectos, el hecho de que el cable se mueva en Z, y entonces suponer que el campo generado por un solenoide, vamos a suponerlo de un largo L, ya lo vamos a especificar, pero podemos suponer que se puede representar el campo del solenoide como la superposición de las contribuciones de un montón de espiras circulares apiladas. Entonces, si apretamos bien una vuelta de cable con otra, vamos a poder representar el campo del solenoide como la superposición de los campos de las espiras que iría yo apilando una arriba de la otra. Todas las espiras obviamente del mismo radio y coaxiales. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Se entendió cómo pasamos de una espira circular al solenoide? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, perfecto. Disculpen. Bien, muy bien. Entonces, vamos a hacer que este solenoide sea finito, es decir, que tenga un largo L, un número finito. Bien, ¿cómo vamos a caracterizar cuántas vueltas hay
y cuán apretadas están las vueltas. Bueno, vamos a definirlo a partir de una densidad longitudinal de vueltas, es decir, si el eje de simetría, acá hay un corte, si quieren, un corte del solenoide. El eje de simetría, pónganle que es el eje Z. Bueno, entonces yo voy a decir, en una unidad de distancia tengo n vueltas. Entonces voy a tener, ponerle, no sé, 100 vueltas o 10 vueltas por centímetro. Por cada centímetro. Es decir, por cada centímetro del eje Z, entran en un centímetro entran n vueltas, o 100 vueltas, o lo que sea. ¿Tá? Entonces vamos a tener como una de las características del solenoide, el largo, que vamos a llamarlo L, la densidad longitudinal de vueltas, el radio, todas las vueltas van a tener el mismo radio, y por el cable que está enrollado pasa una corriente I. Bien. Calculemos el campo en el eje del solenoide, suponiendo que el solenoide es un conjunto de un montón de espiras circulares. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a imaginar que tenemos segmentos de solenoide. Entonces imaginemos este segmentito que está acá, no sé si se ve, un segmentito blanco. Un segmentito blanco. Entonces, ese segmentito blanco va a contribuir una determinada cantidad de campo al campo en esta posición Z que vemos acá. ¿Cómo elijo el punto Z? Bueno, cualquier punto dentro del solenoide. Imaginemos que este es el eje Y o el X, entonces acá está el 0 de Z, y nos vamos del eje Z y vamos a una posición Z. Perfecto, entonces quiero ver en ese punto Z, a esa altura, cuánto contribuye el campo de este pedacito de solenoide. Bueno, entonces ¿cómo defino la posición del pedacito de solenoide respecto del punto Z? Eso es lo que tengo que ver. ¿Qué efecto causa esta corriente a nivel de este Z? Bueno, entonces, de la misma manera que para la espira, de la misma manera que vimos para la espira, va a ser importante la distancia desde el borde de la espira hasta el punto del eje Z en donde yo calculo el campo. Entonces, ese R chiquita va a ser este segmento que está acá. Igual que la otra vez. Este lado va a ser B, igual que para la espira circular, así que no se hagan problemas. Lo pueden volver a ver, eso quiero decir. Pero ahora, la distancia del pedacito de solenoide al punto de evaluación del campo no va a ser Z, como decíamos antes, sino que va a ser esta distancia acá. Pero bueno, se puede expresar de otra manera, ya vamos a ver cómo. ¿Y cómo ubicamos el pedazo de solenoide? Lo vamos a ubicar con un ángulo, que es el ángulo este θ. ¿Cómo se mide θ? Se mide desde el punto Z, o sea, haciendo vértice en el punto Z, desde el eje Z abriendo hasta que encontramos el borde del anillo este, el borde del segmento este. Y delta θ es lo que cambia θ desde el borde superior del segmento al borde inferior, porque esto va a tener un ancho determinado, un espesor determinado que ya vamos a ver cuánto vale. Es un poco complicado de ver, es quizás un poco engorroso, encima el gráfico del libro no se ve muy bien, pero lo que estamos haciendo básicamente es definir cantidades análogas a lo que hicimos en el caso de la espira circular. Ahora, bueno, vamos a escribir cuánto es la contribución de este pedacito de solenoide al campo en el punto Z. Vamos a empezar por cuánto vale este ancho de acá. Bueno, este ancho de acá, el ancho de este segmento, es R de θ sobre el seno de θ. Y eso es porque el largo de este arco es R de θ. Perdón, es R. A ver. Sí.
es el largo de este pedacito, este largo de este pedacito es R seno de tita, perdón, vamos de vuelta. R seno de tita es esto, quiero decir. R seno de tita es esto. Y acá, que es B, básicamente. Y de tita es el ángulo, diferencial de ángulo entre el extremo superior del segmento y el otro. Entonces, este ancho que ustedes ven acá, el ancho de este pedacito, va a ser el largo de este arco que hay entre tita y tita más delta tita. Este arquito que está acá, que es esta parte vertical, eso va a ser el ancho de este pedazo de solenoide. Entonces, el campo del... ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Es que vamos a tomar un pedazo de solenoide que es diferencial. ¿Por qué? Porque depende del diferencial de tita. Entonces es un pedacito diferencial de solenoide. Ahora, si tuviéramos una espira de este ancho, infinitesimal, porque está multiplicado por delta tita, el campo que genera, sí, Juan, ¿no genera problemas que diferencial de tita no sea constante? No, no va a haber problemas. No va a haber problemas. ¿Era esa la pregunta, Juan? Perfecto, perfecto. No va a tener problemas. Lo que me interesa es integrar las contribuciones de todos los pedacitos de solenoide, integrarlos en tita, porque queda más fácil la integral. Es una variable un poco complicada de definir, pero una vez que queda definida, después la integración para ver el efecto de acumulación de los pedacitos de campo en Z es mucho más fácil. Van a ver cómo termina siendo muy fácil la expresión. Hay que hacer un poquito de esfuerzo para ver cómo se expresa este espesor, el espesor de este pedacito de solenoide. Sí, está bien, lo entiendo. Entonces lo que quería decir yo simplemente es que yo voy a asemejar este pedacito infinitesimal de solenoide a una espira. Entonces voy a hacer como que el campo en Z es el campo generado por una espira de este ancho. ¿Y por qué me interesa, o el largo le puse, ¿no? ¿Y por qué me interesa el largo de este segmento? Me interesa porque ahí adentro van a entrar n, que es la cantidad de vueltas por unidad de distancia, por r de tita sobre el seno de tita. Ahí van a entrar esa cantidad de vueltas. La cantidad de vueltas en este segmento va a ser n, que es la densidad, por el largo del segmento. Entonces voy a hacer que en el punto Z, el campo que voy a ver en el punto Z, gracias a este pedacito de solenoide, va a ser una espira con una cantidad de corriente igual a que si tuviese n por r de tita sobre seno de tita vueltas. Por I. Es decir, es como si tuviera un solo cable donde está pasando, como pasan n por r de tita sobre seno de tita vueltas, está pasando una cantidad de corriente igual a I multiplicado por r de tita sobre el seno de tita. Entonces, el campo en Z, el pedacito de campo al que contribuye este segmento, en Z, equivale a una espira que tenga como corriente circulando n por r de tita sobre el seno de tita por I. Este es el número de vueltas que hay en ese segmento sin la I, y eso lo multiplico por I. ¿Por qué? Porque está tan apretado el solenoide y porque en cada cable, en cada vuelta pasa corriente I, que cuando agarro un pedazo de varias vueltas, la cantidad de corriente que va a circular por una bobina, por una espira equivalente, va a ser I por la cantidad de vueltas que queden dentro de ese segmento.
ahí está, n, r de tita sobre seno de tita es la cantidad de vueltas que entran en el segmento. Bueno, ¿se entendió o quedó muy complicado? No, Bueno, interrúmpanme si hay algo que no se entienda, ¿sí? Bien. Entonces, tomamos el resultado de la espira. El resultado de la espira lo pueden ver en la clase anterior y era, tenía una expresión parecida a esto, donde acá aparecía I. Entonces, tomando el resultado de la espira y recordando que R es igual a B sobre el seno de tita, eso es fácil porque R es esto, B es el radio, entonces, y esto es tita, este ángulo es tita, entonces R dividido R por el seno de tita es B, o lo que es lo mismo, R es B sobre el seno de tita. Entonces, ¿cuánto es la contribución de este pedacito de solenoide al campo? En la dirección Z, ¿no? Es mu0 por B cuadrado sobre 2R cubo. R, R está definido igual que antes, nada más que R ya no es la raíz cuadrada de B cuadrado más Z cuadrado, ¿se acuerdan? Ya no es lo mismo porque no estoy no estoy midiendo desde el origen, digamos. Y en vez de poner la corriente, pongo de la corriente de la espira, que en ese caso era I. En vez de poner I, pongo I por N de R de tita sobre seno de tita. Bueno, ¿y cómo queda este choclo que tenemos acá? Bueno, se simplifica bastante porque R es igual a B sobre el seno de tita. Acá está en CGS, lo voy a cambiar porque quedó en CGS. El libro está en CGS. Voy a ponerlo como lo vimos, con mu0. mu0 y acá 2. Ahí está. Perfecto. Entonces, puedo usar la definición de R para simplificar esto. Y fíjense qué fácil que me queda. Me queda que el pedacito del campo al que contribuye este segmento en el punto Z es mu0 por I por N sobre 2 seno de tita D de tita. Es decir, queda afectado por tita y por lo tanto va a variar respecto a la posición del segmento respecto a Z. Obviamente, cuanto más cerca esté el pedacito este de solenoide de Z, más fuerte va a ser el campo. Entonces, hay una dependencia obvia en tita. Ahora bien, esto es la contribución de este pedacito. ¿Qué tengo que hacer para sumar la contribución de todos estos pedazos al campo en Z? Y bueno, tengo que integrar sobre todo el solenoide. ¿Y cómo integro el solenoide? Sobre todo el solenoide, integrando en tita desde un valor inicial que va a ser tita 1 respecto a Z. Tita 1 es la posición de la primera vuelta del solenoide y tita 2 es la posición de la última vuelta del solenoide. Entonces, si yo integro entre tita 1 y tita 2, obviamente tita 1 y tita 2 dependen de Z, o sea, para cada Z yo voy a tener un tita 1 y un tita 2. Integrar el seno de tita es muy fácil, es menos el coseno. Entonces me queda mu0 por I por N sobre 2 coseno de tita 1 menos coseno de tita 2. La expresión es súper fácil. Entonces, esta es la expresión para el campo en un punto Z de un solenoide finito de largo L. Obviamente la información sobre L está acá en tita 1 y tita 2, ¿no? Bien. Acá está la misma cuenta, perdón. Pero
¿qué pasa si el solenoide es infinito? Es decir, si L tiende a infinito. Bueno, si L tiende a infinito, tita 1, fíjense si L se hace muy grande, este tita 1 se empieza a achicar. Y si fuera infinitamente largo, yo estaría muy metido dentro del, del solenoide, y ahí tita 1 sería 0. ¿Eh? ¿Y qué pasaría también si fuera infinito? Bueno, tita 2 tendería a valer pi, porque tita 2 se mide también desde este eje hacia abajo, ¿no? Tita 2 es este ángulo. Entonces, con tita 1 igual a 0 y tita 2 igual a pi, esto me queda 2, y acá con este 2 se iría. Entonces el campo para un solenoide infinito dentro de ese solenoide, en la dirección Z, es constante, es mu0 por la corriente que pasa por el cable, por la cantidad de vueltas por unidad de distancia. Fíjense qué simple que es la expresión para el campo en un solenoide infinito. Bueno, ¿y cómo es el campo si yo lo graficara para un solenoide finito? Si yo lo graficara para un solenoide finito, vería que el campo dentro del solenoide, en el punto central del solenoide, alcanza un máximo, que es, dependiendo del largo, un porcentaje del campo. Esto, 1 quiere decir el campo del solenoide infinito correspondiente. Es una porción del campo del solenoide infinito. Y después, a medida que me voy acercando al borde del solenoide, el campo baja. Entonces, el campo va bajando y hacia afuera del solenoide sigue habiendo un campo, pero ese campo va bajando en intensidad. Ahora, cuanto más largo sea el solenoide, mayor estabilidad voy a tener en el campo dentro del solenoide. Y más cerca voy a estar de la aproximación del solenoide infinito. Entonces, para que tengan una idea, cuando hablemos de solenoide, si queremos tener un campo muy estable, un campo magnético muy estable en la dirección Z, lo que tengo que hacer es poner en ese punto donde yo quiero un campo muy estable, en la dirección Z, un solenoide muy largo, y de tal forma que el lugar en donde yo quiero que el campo sea así, esté bien en el medio del solenoide, o sea que no haya efectos de borde. Bueno, así se hace, así se deduce el campo de un solenoide. Otra cosa interesante es que el campo en un solenoide infinito depende de cuánta corriente le paso yo al solenoide, y también depende de cuán apretado están las vueltas del solenoide. Entonces, cuanto más vueltas meto por unidad de distancia, mayor va a ser el campo que yo genere en el interior del solenoide. Bueno, muy bien. ¿Estamos bien con el solenoide? ¿Se entendió? Sí, sí. Perfecto. Bueno, vamos a ver, de la misma manera que antes habíamos visto también que en un dipolo, un dipolo eléctrico, cuando lo metíamos en un campo eléctrico, ese dipolo tendía a alinearse con el campo eléctrico. Algo parecido sucede con una espira de corriente. En este caso lo vamos a ver para una espira cuadrada, cuando la metemos a esa espira cuadrada dentro de un campo magnético uniforme. Entonces, supongamos que, a diferencia del caso que vimos, tenemos ahora una espira cuadrada. Una espira cuadrada que tenga lado L y lado W. O sea, que sea rectangular si quieres, ¿no? Entonces el lado más largo le voy a llamar L, o cualquiera de los lados le llamo, de un conjunto de lados le llamo L, y a los otros lados le llamo W. Y supongamos que la espira es plana, y por esa espira pasa una corriente I. Entonces, coloquémosla en un campo uniforme, como este que está acá, este campo B uniforme, de manera que la espira está como inclinada, con un ángulo alfa, alfa que forma entre B y el lado W.
Imagínense que está inclinada la espira, sí, un ángulo alfa respecto al lado de largo W. Acá la estamos viendo la espira de costado, si quieren. La estamos viendo de costado y vemos ese lado W que forma un ángulo alfa con el campo magnético externo. Y bueno, la idea es ver qué fuerzas aparece y qué le va a pasar a la espira. Vimos en el caso de los dos hilos paralelos, ¿se acuerdan? Que la fuerza por unidad de distancia venía dada por la corriente por B. Entonces, ahora lo que nos interesa es cuál es la fuerza por unidad de distancia que el campo B le hace a los portadores de carga que se van moviendo por la espira cuadrada. Entonces, vamos a empezar a ver qué pasa por los lados de largo L, es decir, los que no vemos porque nos tapa este lado de la espira. Imagínense, la corriente fluye por acá en la espira, se mete hacia adentro de la pantalla, recorre un largo L, baja por el otro lado de la espira un largo W y vuelve a recorrer un largo L perpendicular a la pantalla hasta salir por este lado de abajo. Entonces, en los tramos de largo L va a haber una fuerza total, no por unidad de distancia, sino ya fuerza total sobre ese lado, igual a I por B, donde B es el campo externo, por el largo de ese tramo de la espira. Entonces, ese tramito de cable va a estar sometido a una fuerza I por L por B. Este pedazo que entra y este pedazo que sale. ¿Para dónde apunta F? Bueno, va a apuntar para arriba y para abajo. ¿Y eso por qué? Y bueno, tomemos la fuerza de Lorentz. Entonces, si la corriente en este tramo de aquí se mete, entonces hacemos la ley de la mano derecha. Entonces hacemos V de todos los portadores de carga que se meten hacia adentro por B, es decir, giramos los dedos hacia la izquierda, entonces nuestro pulgar apunta hacia arriba. Y de la misma manera, el lado de abajo es V por B, V de los portadores de carga que están saliendo, por B, giro ahora con el pulgar hacia abajo, giro los dedos hacia la izquierda y ahí apunta el F hacia abajo. Entonces van a ser dos fuerzas iguales en módulo, una que apunta para arriba y otra que apunta para abajo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hacen estas dos fuerzas? Estas dos fuerzas lo que hacen son un par de fuerzas que no van a mover el centro de masa de la espira porque son iguales y apuntan en direcciones opuestas. Bueno, ¿qué pasa con las fuerzas sobre este lado y el lado paralelo que está del otro lado? O sea, los dos lados del largo W. Bueno, también son iguales o opuestas. ¿Y cómo queda expresada esa fuerza? Bueno, de esta manera. I por B por el seno de alfa, y eso es porque ahora el largo, en el caso anterior, eran perpendiculares el vector velocidad de los portadores de carga y el campo. Acá no, acá hay un ángulo alfa, entonces I por B se tiene que multiplicar por W por el seno de alfa. Y si tita es 90 menos alfa, eso equivale a escribir IW por el coseno de tita. Acá está 90, 90 menos alfa es tita, es este ángulo de acá. Nuevamente, las fuerzas son iguales y opuestas,
sobre este lado, la fuerza que le hace el campo magnético apunta hacia afuera de la pantalla, y la fuerza que le hace el campo magnético a la espira sobre el otro lado, que no lo podemos ver, apunta hacia adentro de la pantalla. Entonces, sumados los dos, también me da una suma 0. Entonces, la suma total de fuerzas es 0, y por lo tanto el centro de masa no se acelera, el de la espira. Igualito a lo que pasaba con el dipolo cuando estaba dentro de un campo eléctrico uniforme. Ahora veamos el torque. Bueno, puede ser que la suma de fuerza dé 0, sumada sobre el centro de masa, pero puede ser que la suma de los momentos no den 0. Entonces, vamos a verlo desde arriba, ahora el problema, ahora se ve mejor el lado W y el lado L. Entonces, respecto al centro de masa, el momento de la fuerza sobre los lados de largo W son nulos. ¿Por qué? Porque el momento de la fuerza es vector posición por la fuerza, y el vector posición por la fuerza es paralelo. Son paralelos. Entonces el momento de la fuerza es 0. Mientras que en los lados de largo L sí voy a tener un momento de fuerza. ¿Por qué? Porque hay un ángulo alfa ahí metido. Entonces, sin hacer muchos detalles, después lo pueden ver tranquilos, pero va a haber un torque, va a haber un momento de fuerza respecto al centro de masa ocasionado por la fuerza aplicada, por la fuerza de Lorentz sobre los lados de largo L. ¿Cuánto vale ese torque? Vale vale el momento de este lado, de esta fuerza, más el momento de esto se suman. Entonces queda 2, el módulo de la fuerza, por el largo del brazo, que es W sobre 2 coseno de alfa. Eso lo pueden hacer después tranquilo, la cuenta es súper fácil. Y escribiendo F, que ya lo habíamos escrito, que es I por L por W sobre 2. Perdón, era I por L por B, perdón. I por L por B, queda el torque de esta manera. Ahora, lo interesante es que el torque queda como B, que está acá, por I, que es la corriente que circula por la bobina, por la espira, perdón, por L por W. Pero L por W es el área de la espira. Entonces, y coseno de alfa es seno de alfa, porque seno de tita, porque tita es 90 menos alfa. Entonces, queda una expresión bastante fácil para el torque, que depende de tita, del seno de tita, que es el ángulo entre la normal de la espira y el campo, acompañado por el área, por la corriente y por el campo externo. Es una expresión muy, muy fácil. ¿Para dónde apunta el torque? Apunta hacia adentro de la pantalla. Entonces lo que hace ese torque es tratar de enderezar la espira de manera que la espira quede perpendicular al campo, ¿no? O que la normal se aproxime al campo magnético. Es decir, trata de alinear la normal de la espira al campo. De la misma manera que el torque del campo eléctrico hacía que el dipolo eléctrico se alineara con el campo eléctrico. Es exactamente igual. Entonces, hay el torque, el momento ese que sacamos, el torque, puede ser definido como un vector que es el producto vectorial del campo magnético y un vector mu, que lo vamos a llamar momento magnético de la espira. Y el momento magnético de la espira se define como la corriente que circula por la espira, por el área de la espira, por la normal, el vector normal a la espira. ¿Cuál vector normal? El vector normal que me da de la espira haciendo recorrer la corriente en el sentido, con la regla de la mano derecha. Entonces, si se mueve de esta manera la corriente por la espira, la normal apunta hacia
en la dirección de esta flecha roja. Entonces, este mu multiplicado vectorialmente por el campo B me da el torque sobre la espira. Súper fácil e igual a lo que pasaba con el campo eléctrico. Mu se define como I, que es la corriente que circula por la espira, por el área de la espira, que es esto, por la normal, el vector normal. Bueno, ¿se entendió entonces qué es lo que sucede cuando hay una espira? Una espira es como un equivalente, en campo magnético, una espira equivaldría a un dipolo. Eso es lo que estoy diciendo. Y que si una espira no está alineada con el campo, con un campo externo, va a aparecer un torque que va a tender a alinear la normal de la espira con el campo magnético externo. Ese es el mensaje de todo esto que acabamos de ver. ¿Preguntas, dudas? Bueno, si están todavía un poco perdidos, hagan las cuentas tranquilos y tranquilas más adelante. Yo creo que no hay mucha complicación y traten siempre de recordar la analogía con el campo eléctrico y el dipolo. Bien. Bueno. Entonces, ya sabemos varias cosas, ya aprendimos. Gracias a la ley de Biot-Savart pudimos calcular el campo de una espira, después pudimos ver el campo de un solenoide finito superponiendo el campo, la expresión del campo generado por una espira, y después lo que vimos es que la espira genera un campo que cuando genera, la espira genera un campo parecido a un dipolo, como vimos también en la clase anterior, pero que cuando está inmersa esa espira dentro de un campo externo, que no es el campo de la espira, un campo externo uniforme, lo que va a hacer el campo externo es hacer torcer la espira de manera que la normal la normal de la espira coincida con el campo externo. Eso es lo que aprendimos hasta ahora. Ahora vamos a ver una manera mucho más fácil de calcular el campo magnético. ¿Se acuerdan que habíamos visto antes de qué manera se calculaba el campo eléctrico con una distribución de corrientes y luego aprendimos la ley de Gauss? Bueno, hay algo equivalente a la ley de Gauss en magnetismo y es la ley de Ampère. Entonces vamos a ver cómo se deduce y cómo la podemos usar para calcular de una manera mucho más fácil el campo magnético debido a sistemas de corriente. Bien, entonces supongamos que tenemos un hilo rectilíneo infinito de corriente I. ¿Está? Igual al que analizamos con la ley de Biot-Savart. Entonces, ¿se acuerdan ustedes que el campo magnético, las líneas de campo magnético eran todas circulares alrededor del hilo de corriente, con la dirección del campo que venía dada por la ley de la mano derecha? ¿Está? Entonces, bueno, lo que ahora tratemos de hacer es de hacer la integral de camino cerrado del campo magnético a lo largo de una curva cerrada C, que puede estar acá afuera o puede encerrar a una porción de este cable. Entonces, lo que vamos a tratar de calcular es la integral de camino de B cerrado sobre una curva cerrada C. Vamos a tratar de hacer una simplificación, porque no podemos acá dar toda la versión generalizada, pero vamos a suponer que C se encuentra en los planos perpendiculares a la dirección de la corriente. Es decir, vamos a analizar curvas que están en el plano de donde están las líneas de campo magnético, para simplificar un poco la deducción. Entonces, ahora imaginémonos que el hilo de corriente
es perpendicular a la pantalla, ¿no? Acá tenemos en este puntito, es la porción de hilo de corriente y que planteamos un camino cerrado que va desde A hasta B, pasando por C y luego por D para luego volver a A, en un plano perpendicular a la dirección del hilo de la corriente. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya sabemos cuánto vale el campo, ¿no? Ya sabíamos, ya lo habíamos calculado por Biot-Savart. ¿Qué particularidad tenía el campo magnético? Que el campo magnético de un hilo variaba como 1 sobre R, donde R es la distancia perpendicular desde el hilo al punto donde vemos el campo. Entonces, la integral de línea del campo por este circuito, el circuito A, B, C, D y de vuelta A, la podemos expresar, pero va a haber dos cosas. Primero, sabemos que el campo es siempre en la dirección azimutal, entonces va a ser perpendicular a los tramos BC y DA, entonces la integral de línea sobre estos dos tramos radiales, suponiendo que, eso me había olvidado de decir, pero que el circuito ABCD es dos circuitos radiales y dos arcos a distancias R1 y R2. Entonces, el campo va a ser perpendicular a estos dos tramos, entonces el producto interno de B con DL va a ser 0 sobre estos dos tramos. Y sobre estos dos tramos, el arco en DC y el arco en AB dependen de la distancia R, de manera lineal de la distancia R. Entonces, por un lado voy a tener en el AB un campo más intenso, pero integrado sobre un tramo más corto, mientras que en el tramo CD voy a tener una integral de camino sobre un tramo más largo, pero un campo más bajo. Aparte voy a estar recorriendo en un sentido la curva C, en un sentido en el tramo AB y en el sentido opuesto en el tramo CD. Entonces es fácil demostrar que la suma de la integral de camino dB en el tramo AB es igual y opuesta a la del tramo CD, con lo cual la suma de los dos términos, de estos dos términos de la integral total sobre el camino cerrado de BDL va a dar 0. Entonces, este tramo da 0, este tramo da 0 y este da menos este, con lo cual la suma de este y este me da 0. Entonces, la integral de camino cerrado del campo magnético de un hilo de corriente a lo largo de la curva cerrada A, B, C, D, A, con esta forma, da 0. Yo así puedo, mediante aproximación de tramos radiales y en forma de arco, yo puedo aproximar cualquier forma, cualquier curva, y siempre y cuando yo no tenga, no encierre con mi curva el cable. Fíjense que esta curva no tiene el cable aquí adentro, sino que siempre pasa por afuera del cable. Yo puedo aproximar mediante esta forma, en arcos y tramos radiales, cualquier forma de curva que pase por fuera del cable. En cualquiera de esos casos, la integral de camino cerrado del campo sobre una curva cerrada C va a dar 0. Entonces, yo puedo, eso es fácil de demostrar porque esto yo lo puedo representar como pedacitos de arcos y de tramos radiales, y después cada uno de esos tramos, por ejemplo yo lo puedo representar como 3, esto es este caminito de acá, son 3 caminos cerrados, este camino cerrado, este camino cerrado y este camino cerrado. ¿Por qué? Bueno, porque hay tramos en donde se superponen los dos y la suma de las contribuciones de los tramos superpuestos son opuestos, porque se recorren en un caso en un sentido y en otro caso el otro. No importa los detalles, lo que quiero decir es que se puede demostrar que en integral de camino cerrado del campo eléctrico, cuando la curva cerrada no
encierra la corriente, da 0. Sí, Fernando. Sí, disculpa, esto es siempre que el plano que describe la curva sea ortogonal a la dirección de la corriente, ¿no? Sí, sí, sí. Pero en realidad el resultado al que vamos a llegar es más general. Pero se lo estoy mostrando simplificado para el caso de una corriente lineal infinita, pero en realidad se puede generalizar. Así que lo que yo les voy a contar va a ser aplicable a cualquier distribución de corriente. ¿Está bien? ¿Se entendió? Bueno. Perfecto, perfecto. Ok. Entonces, eso es lo que vamos a decir primero. Para todo camino que no encierre la corriente, la integral cerrada de un camino cerrado de B es 0. Ustedes ya pueden intuir que hay algo que tenga que ver con el teorema de Stokes acá, ¿no? Porque ya hay una integral cerrada de línea, ¿no? Huele a rotor de B esto. Bien. Así que de vuelta a desempolvar los apuntes de física, de análisis 2. Bueno, vamos a ver qué pasa con la integral de línea en un camino circular de radio, ¿qué le habíamos puesto? R, que encierre la corriente. Entonces, para el caso para ese caso, digamos, y el caso de un hilo infinito, yo ya sé cuánto vale el campo por Biot-Savart, entonces lo que hago es calcular esa integral y la integral me da mu0 por i. ¿Por qué es así? Bueno, porque el campo a una distancia r es mu0 por i sobre 2πr multiplicado por el largo de la circunferencia. ¿Por qué es eso? Porque el campo es paralelo al diferencial de camino, entonces el producto interno me da b simplemente por el diferencial de camino. Integro todo el camino, me da 2πr, entonces 2πr con esto y 2πr se van, mu0 por i me da la integral. Bueno, lo hice para un camino circular alrededor de la corriente, pero eso, ya les adelanto, da lo mismo para cualquier otro camino que encierre la corriente. Entonces, bueno, una manera de demostrarlo es hacer un camino abierto que conste de el circular que vimos anteriormente, pero que antes de cerrarse sobre sí mismo se conecta con otro que va por fuera, C' en el sentido opuesto, de manera que la suma de la integral de camino y acerco, ¿no? Y acerco bien ese estrecho, lo hago cada vez más chiquito. Entonces, como es una curva abierta, la suma de la integral de camino acá y la integral de camino acá, tratando de minimizar la contribución de estos dos pedacitos de acá radiales, me tiene que dar 0. Entonces, como C' se recorre en el sentido opuesto a C que a la del círculo interior, entonces la integral sobre la curva C es igual a menos la integral sobre, C'. Acá dice C y C'. Pero bueno, este es el círculo. Este es el círculo. Y este es cualquier camino por afuera. Entonces, si yo trato de hacer bien chiquito este tramo de acá, aproximando lo más que puedo la integral sobre camino cerrado, me termino obteniendo que la integral sobre cualquier curva C es igual a menos, en este caso, la integral sobre el círculo,
y así me da mu 0 por i. Es una demostración que se hace, como les dije, para toda curva. Se las presento yo de una manera bastante simple, pero lo que quiero que rescaten es el aspecto, es que cuando la curva cerrada, es el aspecto central del concepto de la ley de Ampère, que cuando hay una curva cerrada, si esa curva cerrada no encierra la corriente, la integral da 0. Si esa curva cerrada incluye a la corriente, la tiene adentro de la corriente de la curva, ahí vale mu 0 por i. De la misma manera que para Gauss, ahora hay una corriente encerrada. Para Gauss había carga encerrada. Para la ley de Ampère hay corriente encerrada. Entonces, si una curva cerrada se encierra corriente, la integral de camino cerrado no es una integral de superficie, acuérdense, en el caso de Ampère es una integral de línea. La integral de línea de B es igual a mu 0 por la corriente que está encerrando esa curva cerrada. Una pregunta, César. Sí, O sea que si yo tengo cargas encerradas, campo magnético no generaría, pero si tengo corriente, sí. sí, pero el encierro de corriente, hay que tener cuidado, no es el mismo concepto que el encierro de cargas. Mira, yo te voy a mostrar ahí te voy a mostrar qué es lo que pasa. ¿Qué es una carga? ¿Qué es corriente encerrada? Ahora estamos hablando en términos de curva. ¿Está bien? Entonces, si yo tomo una curva cerrada C, encerrar una corriente es que si la curva C es el borde de una superficie S, la corriente encerrada va a ser la integral de la densidad de corriente que está pasando a través de la superficie, que está pasando a través de la superficie que encierra esa curva C. Ahí aparece ahí aparece completamente la equiparación con el teorema de Stokes, claro. Y lo voy a llevar más allá. La ley de Ampère Una pregunta. Sí. Entonces, en el caso más sencillo, que es un hilo infinito, Ajá. al que lo encerramos con una curva que genera una superficie, que es un disco, Sí. es atravesada por el hilo infinito. Ahí la corriente sería solamente la intensidad, o no se anularía por ser de una dimensión menos. En el caso de un hilo infinito, lo que vos tenés que tener en cuenta es cuánta corriente, cuánta carga por unidad de tiempo está pasando a través de cualquier superficie encerrada por la curva C. Entonces, si es un cable que lleva una corriente I, va a ser tantos coulomb por segundo. Ahora, vos le haces una curva alrededor, la encerrás ese cable y a través de la superficie que encierra esa curva, la cantidad, contás cuántos coulomb pasan por segundo. Bueno, ese es el I encerrado. A eso se llama I encerrado. Y si lo tomás como la intensidad de corriente es eso. Por más que sea a través de un cable, por más que sea un cable infinitesimalmente angosto, digamos. ¿Te contesté bien la pregunta, la consulta? Entonces, Sí. genial, genial. ¿Alguna otra? Sí, yo, o sea, me quedé con lo de la carga, pero entonces acá no voy a tener carga puntual. O sea, tengo una corriente en consecuencia. Si pongo una carga ahí, pongámosle, no sé, en ese no me sirve para nada porque no me genera un campo magnético entonces. No. Una carga eléctrica sola en el espacio que no se mueva no genera un campo Sí. eléctrico. Ah, genial. O sea, que se debe principalmente al movimiento, no a... Claro, Perfecto. Gracias. claro. Acuérdense que en Biot-Savart lo que trataron de hacer es, bueno, no podemos hablar de carga de la misma manera que lo hacíamos en electrostática, entonces
vamos a inventar algo que era el elemento de corriente. ¿Se acuerdan que habían inventado eso? Bueno, eso es porque ya vamos a ver, todavía no apareció la ley. Usted me preguntaría, che, ¿cómo es la ley de Gauss para el campo magnético? ¿Cómo es? ¿A qué es igual el gradiente de B? Nadie me lo preguntó, pero bien podría ser que alguien venga y diga, che, perdón, ¿y la divergencia de B cuánto vale? Bueno, ya vamos a ver. Ya vamos a ver, es un tema súper interesante el tema de la divergencia de B. Pero hay algo parecido a la ley de Gauss, que es la ley de Ampère. Con la diferencia que yo tomo, en vez de una superficie cerrada, una curva cerrada. En vez de considerar cuánta carga tengo dentro del volumen de esa superficie, dentro de esa superficie cerrada, ahora considero cuánta carga está pasando, tiene que haber carga en movimiento, como dijiste vos, a través de la superficie encerrada por la curva C. ¿Se entiende más o menos la analogía? Sí, sí, sí. Bueno, ¿y cómo se hace la integral esta integral de superficie de la densidad de corriente? ¿Cómo se hace la distribución? ¿Cómo se hace la integral de superficie? Para calcular bien, cuánta carga está pasando, tengo que hacer la integral de J de dA, con dA es el diferencial de superficie de la superficie, cualquier superficie, no importa que sea la superficie más ajustada o no le estoy diciendo que la superficie tiene que ser de determinada manera. Cualquier superficie, imagínense una bolsa de plástico, el borde de la bolsa de plástico es la curva C, puede ser de cualquier forma la superficie. Es muy fuerte el resultado. Bueno, ¿cómo saco el diferencial de área? ¿Para qué lado? ¿Para afuera? ¿Para adentro? ¿Cómo lo hago? Bueno, con la regla de la mano derecha, calculo dA hacia afuera, recorriendo con el sentido de los dedos la curva C. Así tengo que relacionar dA con dL. Bien. ¿Qué pasa si en vez de I, entonces yo meto la integral sobre la superficie S de J de dA? Entonces me queda que la integral de camino cerrado de B de dL es igual a mu0 por la integral a través de la superficie abierta con límite que tiene como el camino J de camino C, perdón, de J de dA. Me queda esta expresión. Entonces, ¿qué es esto? Este es el teorema de Stokes. Y el teorema de Stokes entonces me dice que, por lo tanto, el rotor de B tiene que ser igual a mu0 por J. Entonces, esta es la versión de la ley de Ampère integral y esta es la versión diferencial de la ley de Ampère. Normalmente lo que vamos a hacer es calcular esto. Eso lo vamos a hacer igual a mu0 por I. Y después voy a tratar de despejar B una vez que integre sobre una curva lo más inteligentemente seleccionada, digamos. De la misma manera que elegíamos superficies cerradas que nos permitieran sacar E, bueno, de la misma manera vamos a tratar de imaginarnos una curva C que me simplifique el cálculo de B para luego despejar B en función de mu0 y de I. Así vamos a usar la ley de Ampère. Bueno, llegamos al descanso un poco tarde, pero quería terminar de dar la ley de Ampère. Así que en un ratito vamos a ver un ejemplo bien fácil, el de un hilo de corriente bien fácil, para que todos vean cómo se obtiene el campo magnético con la ley de Ampère. Y eso lo van a poder hacer extensivo a otras distribuciones de carga que a priori son, de corriente, que a priori son muy complicadas, y va a decir, bueno, ¿cómo va a ser esto? Y no, con la ley de Ampère se simplifica un montón y se puede calcular el campo mucho más fácilmente que con la ley de Biot-Savart. Bueno, paremos unos un poquito menos de 10 minutos, 11 menos cuarto,
volvemos, ¿les parece? Dale, dale. La grabación. Y lo vamos a aplicar a una simple corriente I que circula por un cable recto infinito. Entonces, el hecho de que sea recto implica que eso va a dar lugar a un campo magnético que va a ser simétrico respecto a al eje que contiene ese cable. Y segundo, que sea infinito quiere decir que no vamos a tener efectos de borde. Es decir, no importa dónde nos paremos, el campo va a lucir exactamente igual que en cualquier otro punto, a la misma distancia radial, obviamente. Entonces vamos a ver qué propiedades vamos a hacerle tener al campo. Bueno, básicamente va a haber simetría de traslación porque nos vamos a poder desplazar cruzando distintos planos perpendiculares en la dirección de la corriente, y en todos esos planos el campo tiene que ser el mismo, pues tiene que ser igual el campo en todo ese plano, los campos en ese plano, porque no tienen por qué ser no tiene que ser uniforme, no va a ser uniforme obviamente. Y además el campo B va a ser tangente a círculos concéntricos centrados en el hilo. Eso es en parte debido a la simetría del módulo del campo magnético, simetría simutal alrededor del eje del hilo de corriente, y también la dirección viene dada por la ley, la manera en la que la corriente va a generar el campo. Entonces, si tenemos una dirección de corriente en el sentido Z, la dirección del campo tiene que ser perpendicular a esa corriente. Bueno, y el módulo del campo B lo vamos a hacer solamente entonces dependiente respecto de la distancia R perpendicular a la dirección de la corriente. Entonces acá vamos a poner R pequeño, no R grande. Ahí vamos a... Ahí va. R chica. Bueno, entonces tomemos ahora una como curva cerrada, una circunferencia de radio R grande, ahora sí, recorrida en sentido antihorario en un plano perpendicular a la dirección de la corriente, como lo hicimos antes. Entonces, acá está bien escrita la integral que vimos hace un ratito, la integral de camino cerrado que vimos hace un ratito. Sabemos que es mu0 por i, porque ya lo vimos antes. Ahora, el tema es cómo podemos sacar el campo, cuánto vale el campo, de la integral de línea del campo magnético. Entonces, fíjense que para hacer una integral de línea a lo largo de la curva C, de B por dl, donde dl es el diferencial de camino, ¿cuánto vale el diferencial de camino? Vale d tita, R por d phi por phi versor. El phi versor va dando vueltas alrededor, va apuntando en la misma dirección de B en cada punto de C. D phi es el diferencial de ángulo de azimutal, entonces me dicen qué posición de la curva estoy. Entonces la integral de camino cerrado a lo largo de esa curva va a ser B evaluado a una distancia R. Decíamos que el valor de B el módulo no va a cambiar
siempre y cuando yo me mueva sobre la misma curva, a la misma distancia radial. Entonces, B va a ser el valor de B en el radio R, por phi versor, que sí va cambiando con el ángulo, por el diferencial de camino, que es la longitud de arco, R por D phi por phi versor. Entonces, fíjense, phi escalar, phi versor, escalar phi versor es 1, porque el campo es paralelo al diferencial de camino. Entonces, de este producto interno voy a tener 1, y a la vez la integral me va a quedar sobre phi, con lo cual R y B evaluado en R van a ser transparentes a esa integral y van a salir afuera. Entonces, ¿cómo me queda la integral de camino? Me va a quedar B de R, o sea, B evaluado a la distancia R, por la distancia R, integral entre 0 y 2pi de D de phi. Obviamente esta integral súper trivial da 2pi, entonces voy a tener 2pi por B evaluado a la distancia R por R igual a mu0 por I. ¿Por qué? Porque mu0 acompaña a la cantidad a la corriente que está encerrada por esta curva C, y la corriente que encierra esta curva C es I, que es un dato del problema. Entonces, B en función de R va a ser mu0 por I sobre 2πr. Y eso es lo mismo que obtuvimos con la ley de Biot-Savart. Entonces, yo ya sé que el B va a apuntar en este sentido, y el módulo de B a una distancia R va a ser mu0 por I sobre 2πr chica. ¿Está bien? Es súper fácil. ¿Qué es lo que hicimos? Lo que hicimos fue elegir una curva cerrada C que me permitiera despejar B. Y eso, ¿cómo la elijo? Entonces ustedes me dirán, bueno, para utilizar propiamente de una manera correcta la ley de Ampère para poder calcular B, lo que tengo es que tengo que buscar la curva C cerrada a lo largo de la cual el campo magnético, el módulo del campo magnético sea constante, para de manera o que sea constante o que sea o que la componente o que el producto interno de B por el diferencial de camino sea 0. De cualquiera de las dos formas se me simplifica la integral de la misma manera que lo hacíamos con la ley de Gauss, y así lo puedo sacar a B sin ningún problema. Bueno, este es el ejemplo de un hilo de corriente. Bien. Bueno, ¿se entendió la aplicación de la ley de Ampère al hilo de corriente? ¿Alguna duda? Bueno, por ahora no hay preguntas. Bien. Bueno, vamos a ver, ahora que ya sabemos cuánto vale el campo de una espira, que ya sabemos lo que le pasa a una espira cuando está dentro de un campo magnético externo, ahora que tenemos ya conocimiento también de cómo superponer los campos de muchas espiras, vamos a ver cómo se comportan los materiales desde el punto de vista magnético. Y vamos a ver, entre otras cosas, y espero que lleguemos a ver los imanes. Pero antes de eso, vamos a hablar de algo que mencioné yo hace un ratito, y es que nosotros vemos que la ley de Ampère es que el rotor de B es igual a mu0 por J. Ahora, nosotros vimos que para las corrientes continuas, el rotor del campo eléctrico me daba 0. Bueno, ¿qué pasa con la divergencia del campo magnético? ¿Qué es lo que pasa? Y bueno, lo que pasa es un tema de discusión súper interesante, que no nos vamos a meter en eso. Pero básicamente lo que se puede ver es que la naturaleza es tal que no existen cargas magnéticas de la misma manera que existen las cargas eléctricas. Es decir, la divergencia de B
siempre que se mide, da 0. No es como ocurre con el campo eléctrico, que la divergencia de E es la cantidad de carga eléctrica por unidad de volumen. No aparecen cargas eléctricas, no aparecen cargas magnéticas. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la forma más básica, más básica de campo magnético que podemos tener es un dipolo. No existe ningún tipo de configuración que genere campos radiales magnéticos hacia una fuente o desde una fuente. Es un concepto sumamente interesante y que aún se trata de estudiar, porque se pueden imaginar que la persona que descubre un monopolo magnético va a ganar el premio Nobel. Además, va a revolucionar un montón de aplicaciones basadas en que la divergencia de B es 0. Pero está muy establecido y, como les digo, hay experimentos que confirman que no existen, al menos en los casos en los que se ha investigado, no existen los monopolos magnéticos. Entonces, no hay manantiales ni sumideros de campo magnético. No va a haber algo, no va a haber ningún punto desde el cual fluyan o salgan flechas de campo magnético o entren flechas de campo magnético. Bueno, esa ecuación, divergencia de B igual a 0, es la ecuación que, junto con la ley de Ampère que acabamos de ver, permiten obtener B a partir de J. Hay veces que no alcanza con la ley de Ampère, que necesitamos otra ecuación, y esa ecuación es divergencia de B igual a 0. ¿Qué quiere decir entonces? Quiere decir que en términos del flujo, que el flujo del campo magnético siempre es 0, sin importar qué superficie cerrada yo considere. Bueno, les muestro una cosa. Eso tiene que ver mucho con los dipolos y con los imanes. Yo acá tengo un imán. Esto es un imán. Entonces, si yo lo corto, este imán va a generar un campo alrededor que es un campo dipolar. Son recortes de acero, de hierro. Entonces, están metidos dentro de este vasito de plástico. Entonces, yo meto el imán, puedo ver claramente cómo se organizan las virutas de hierro alrededor de los dos polos. Entonces no tengo un solo polo, donde hay una sola carga. Si yo quiero ahora agarrar y serruchar esta punta para aislar la carga acá, para aislar el polo positivo o negativo del imán, lo que voy a obtener es que al cortar esto se me va a quedar este polo, y donde corté se va a formar otro polo opuesto. O sea que siempre voy a tener un par, si quieren, positivo y negativo de carga magnética, con lo cual nunca voy a poder aislar una sola carga magnética. Ese es el tema del cual les hablo, la divergencia de B igual a 0. Tengo esto, tengo dos polos. Tengo los dos polos bien diferenciados. Si yo quiero cortar de manera de aislar este polo que está acá, que me genera líneas de campo que salen hacia afuera, cuando lo corto, si lo corto acá para aislarlo, va a aparecer otro polo opuesto del otro lado. O sea, siempre gana el dipolo. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Bueno, está bueno como empresa tratar de demostrar la existencia de monopolos magnéticos, pero está difícil. Ya vamos a hablar de los imanes.
Bueno, otra cosa, entonces, eso por un lado. Quería ya dejar claro cuál es la otra ecuación del campo magnético que además de la ley de Ampère nos permite calcular el campo magnético. Entonces, divergencia de B igual a 0. La otra cosa que les quería recordar es que el campo de una espira, muy lejos, de la misma manera que en el caso de un dipolo eléctrico, es dipolar, tiene la misma forma que el campo magnético de un dipolo eléctrico. La demostración para una espira plana de forma arbitraria es un poquito compleja. Requiere la definición, requiere un vector que nosotros no vamos a ver en detalle en este curso, pero yo invito a que lo vean, que es el potencial vector. Es un vector llamado potencial vector de cuyo rotor sale el campo magnético. Es una cuenta un poco tediosa, pero lo que yo quiero que ustedes se fijen, se los puse la cuenta ahí en el campus. Lo que yo quiero que vayan viendo es que al final de esa cuenta lo que se obtiene es que si tenemos una espira plana de área A por la cual circula una corriente I, con eso se puede determinar un momento magnético mu, que es I por A por el vector normal al plano de la espira. Eso ya lo vimos en el caso de la espira cuadrada hace un ratito. Y con mu es posible escribir muy fácilmente el campo muy lejos, el campo muy lejos de la espira. Y el campo muy lejos de la espira tiene esta forma en R, en θ y en φ en coordenadas esféricas, igual al campo eléctrico de un dipolo. Entonces, lo que podemos decir es que si el dipolo es la expresión más simple del campo magnético que podemos encontrar, la espira es lo más aproximado a una forma de corriente, a la forma más simple de corriente que podemos encontrar. Así como la carga puntual en el caso del campo eléctrico es la forma más simple que podemos tener de carga, en el caso del magnetismo la forma más simple de representar una corriente es a través de una espira. Y el campo de la espira, de una espira cualquiera, plana, de cualquier forma, muy lejos de esa espira, es un campo dipolar, que es la expresión más simple del campo magnético. Voy a tener cuadrupolar, puedo tener octupolar, pero lo más simple, el término dentro del campo, el más básico va a ser la componente dipolar. Bueno, ¿y por qué? Y eso lo vio Ampère, lo estudió Ampère. Entonces Ampère, de la misma manera, ¿se acuerdan que cuando estudiamos dieléctricos representábamos las moléculas como dipolos, sean estos inducidos o sean estos permanentes? Bueno, Ampère hizo una formulación similar y dijo que el material puede aproximarse como un conjunto de pequeñas espiras distribuidas dentro del material. Y esas espiras tienen corrientes muy pequeñas que tienen que ver con los movimientos de las cargas en las moléculas y en los átomos. Eso define unas corrientes y de esa manera esas espiras pueden interactuar con el campo magnético externo de la misma manera que los dipolitos de las moléculas y de los átomos interactúan con el campo eléctrico externo, con la polarización de los dieléctricos, por ejemplo. Entonces, ese modelo muy simple es un modelo que nos va a servir para entender qué pasa con un material cuando lo exponemos a un campo magnético externo. De todas maneras, lo que se puede ver es que la materia es mucho más inerte al campo magnético que a los campos eléctricos. Pero bueno, lo vamos a ver un poquito más en detalle en la próxima clase. Ahora vamos a ver la respuesta de los materiales magnéticos de un punto de vista más fenomenológico, si quieren, para poder distinguir entre distintos tipos de materiales.
Para eso, lo que se hace es ver de qué manera responden estos materiales, distintos materiales, a un campo externo variable. Variable en el espacio, no en el tiempo. Un segundito. Bien. Entonces imaginemos el siguiente experimento. Tenemos acá un solenoide finito. El solenoide finito, como vimos, tiene un campo que se intensifica en el centro y se empieza a diluir en los bordes. Entonces, imaginemos que ponemos una muestra de material magnético dentro de un tubo inerte expuesto a un campo magnético de un solenoide finito que en el borde apunta hacia afuera las líneas de campo. Imagínense que la flechita, no se ve muy bien acá, pero las flechitas apuntan hacia afuera. Y producto de que el campo va bajando, las líneas de campo se van separando. Igual que en un solenoide finito. Entonces, el campo magnético apunta hacia afuera, el campo externo del solenoide apunta hacia afuera, y a medida que nos metemos más adentro del solenoide, cada vez tenemos un campo más intenso. ¿Está bien? Eso es el seteo, digamos, experimental. Vamos a poner la muestra, y a la muestra la conectamos a un dinamómetro. Entonces vamos a ver, metiendo una muestra acá, qué sucede. Si la muestra sale expulsada para arriba o la muestra es llevada hacia adentro del solenoide. El campo acá no es uniforme, sino que va variando y se intensifica hacia adentro. ¿Está bien? Bueno, acá están los resultados para los distintos tipos de material. No da siempre lo mismo. Entonces, imagínense que el eje Z apunta hacia abajo. La aceleración en la dirección de Z la voy a poner como va a llevar el signo más, y la aceleración en el sentido menos Z va a llevar el signo menos. Entonces acá está la tabla para un campo de 1.8 teslas con una variación a lo largo de Z de 17 teslas por metro. Es decir, tiene que variar el campo, no tiene que ser uniforme, tiene que ser más intenso abajo que arriba. ¿Cómo se comportan las distintas sustancias? Fíjense, el agua es rechazada, es llevada hacia afuera. El cobre es también rechazado. Las fuerzas son muy pequeñas, 10 a la menos 5 newton, es muy poquito. No me acuerdo cuánto era de cantidad. 1 gramo, 1 gramo de muestra. La sal, menos 15. El grafito, menos 110, un poquito más. Nitrógeno líquido, a 78 Kelvin, menos 10. Bien. Todas estas sustancias se denominan diamagnéticas. Es decir, sustancias que son repelidas al querer ingresar en una región de campo creciente. Después vienen otras que son las atraídas, las que tienen valores positivos de la fuerza o de la aceleración. Ahí están el sodio, el aluminio, con fuerzas del mismo orden que la diamagnética, pero hay otros elementos que se comportan de una manera mucho más intensa. Sulfato de níquel y sobre todo el oxígeno líquido. Oxígeno 2 a 90 Kelvin. Con una fuerza de 7500 por 10 a la menos 5 newton. Ya empieza a ser una fuerza considerable. Y por último, otro grupo de materiales que están muy, muy lejos en términos dinámicos, que son atraídos también al campo, al solenoide, al interior del solenoide. El hierro y la magnetita, que es históricamente el material magnético por excelencia. ¿No? Entonces, paramagnéticas son estas de este rango y ferromagnéticas son las que están en este rango. Por ahora estamos en el punto de vista fenomenológico. Hicimos este experimento y encontramos estas 3 poblaciones. Después les voy a contar, ahora les voy a contar
asumiendo una estructura del material basado en esa idea de Ampère, de que son muchas espiritas, cómo se explica la respuesta de cada uno de estos materiales. ¿Vamos bien? ¿Se entendió lo que les conté? Sí, sí. Sí, sí. No se hagan problema, la DIA chupa o repele, bueno, eso lo ven después. Pero acuérdense que hay un grupo que es repelido suavemente, otro que es atraído suavemente, salvo ciertas sustancias como el oxígeno líquido, y otra que son atraídos fuertemente. Esos son los tres grupos. ¿Está bien? Bueno, entonces para una explicación más o menos con las manos, hand waving, como dicen en inglés, vamos a ver básicamente qué pasa cuando ponemos una espira en un campo no uniforme. Ya vimos que cuando la espira está en un campo uniforme, lo que hace el campo es, lo trata de enderezar, digamos. Lo trata de alinear su normal con el campo externo. Bueno, ahora no es uniforme el campo. Entonces crece hacia adentro, crece hacia abajo. Entonces fíjense, supongan que la corriente gira así, en esta espira, y eso define un momento magnético que apunta para arriba, por la regla de la mano derecha, y que es I por el área. ¿Se acuerdan que así se definía mu, el momento magnético? Bueno, el campo, a la altura de este pedazo de espira, apunta hacia allá. En este punto apunta hacia allá. Bueno, entonces la corriente acá apunta hacia allá o está saliendo de la pantalla. Entonces, la fuerza de Lorentz que hace el campo sobre esos pedacitos de corriente apunta hacia acá. Todo acá hacia abajo y sobre este lado también apunta hacia abajo. Entonces, en suma, considerando toda la corriente de la espira, aparece una fuerza neta hacia abajo. Bien, ese en este caso. Eso en el caso de que mu esté para arriba. En el caso de que mu está para abajo, la fuerza da hacia arriba. Entonces eso también se puede ver. La corriente va a circular en el sentido opuesto y eso va a hacer que producto la velocidad de las cargas, producto del campo magnético externo, me dé una fuerza para arriba. Eso lo pueden ver después tranquilo. Entonces, cuando el momento magnético apunta hacia la dirección creciente de campo, la fuerza neta da hacia arriba. Cuando apunta en la misma dirección que el campo creciente, la fuerza neta apunta hacia abajo. No veíamos esta aceleración del centro de masa en un campo uniforme porque justamente no hay variación de la fuerza a lo largo de la espira. Bien. Entonces, el diamagnetismo es una respuesta al campo magnético externo del material tal que los momentos magnéticos de las moléculas se alinean en contra del campo magnético. Estos son campos magnéticos microscópicos generados por la aproximación de espira de la estructura microscópica de la materia, si quieren, ¿no? Entonces, el campo externo hace que los dipolos se induzcan dipolos magnéticos opuestos al campo magnético y producto de eso, ese efecto no lo vamos a describir acá, se describe a partir de la mecánica cuántica, pero en resumen, se inducen momentos magnéticos opuestos al campo magnético, entonces frente a un campo magnético creciente aparece una fuerza opuesta. Por eso las sustancias diamagnéticas son repelidas por el campo magnético externo. En el paramagnetismo, la sustancia está hecha de momentos magnéticos dipolares permanentes. Cuando no hay un campo externo están todas distribuidas al azar, pero cuando aparece un campo externo se alinean con el campo externo. Entonces, como luego de alinearse el momento magnético queda paralelo al campo externo, experimenta una fuerza hacia abajo
acercándose a la región de mayor campo externo. Entonces se ve ese efecto de atracción que les contaba yo que se observa en los experimentos. Esto es lo que pasa con el paramagnetismo. En el diamagnetismo se inducen momentos dipolares opuestos al campo. En el paramagnetismo son momentos magnéticos moleculares y atómicos que se alinean con el campo externo y luego hace que, producto de esa interacción con un campo externo variable, sean atraídos hacia la región de mayor campo externo. Y luego, cuando dejamos de aplicar el campo externo, se vuelven, sobre todo dependiendo de la temperatura, se vuelven a desalinear los dipolos paramagnéticos. En general, esas fuerzas, como yo les dije, son débiles, excepto en algunos líquidos. Y es tan grande en algunos líquidos que, dependiendo de cuánto líquido usamos, esas fuerzas pueden contrarrestar el peso. Y ese es el caso del oxígeno líquido. Entonces, si tenemos un gradiente muy fuerte de campo magnético, acá hay dos polos de un imán, y tiramos en esa región de campo creciente un material tal como el oxígeno líquido, la fuerza magnética ejercida sobre los dipolos que se alinean del líquido hace que se genere una fuerza opuesta a su peso y por lo tanto el oxígeno líquido puede flotar, digamos, entre los polos de un imán. Ese es el efecto que ustedes están viendo ahí. Obviamente los invito a que vean experimentos como estos, que hay un montón en YouTube, así que les va a encantar ver eso. Les pongo una foto, pero está buenísimo verlo en video. ¿Se entiende qué fenómeno estamos viendo ahí? Sí, sí. ¿Alguien vio alguna vez algo de esto? O... Yo algunos en YouTube, pero bueno. no tengo mucho recuerdo de, o sea, tengo la imagen, esta me hace acordar a los que vi, pero bueno, así como al paso. Bueno, péganle una ojeada y nada, están buenísimos. Están buenísimos. Creo que en particular el oxígeno en los dos líquidos es especialmente reactivo por la forma de su estructura que hace que los dipolos tengan la capacidad de ser atraídos tan fuertemente a la región de campo creciente. Y bueno, sí, ¿alguna pregunta? No, te iba a preguntar, César, Sí. por los superconductores. Ajá, sí. O sea, está muy vinculado todo esto, ¿no? Sí. Ah, Sí. está ahí. Si querés después hablamos de eso, yo les puedo contar algo más. En general son elementos bueno, que están en la gama de los conductores y con propiedades con propiedades disipativas muy bajas. Pero si quieren después les cuento. ¿Vos por esa levitación de materiales decís vos? Sí, porque he visto unos videos, tengo recuerdo de eso, de que había ciertas levitaciones. Y puede ser, no sé si escuché, capaz me escuché mal o no, pero puede ser que algunos trenes implementen no sé si era en China, algo parecido en cuanto a magnetismo. Yo he oído eso. Me parece que también el tema de la superconducción también no es por el material que flota, sino por el campo magnético que generan. Acordate que cuando vos necesitas para crear un campo intenso, necesitas pasar mucha corriente por un lugar. Sí. Y si vos tenés un conductor, necesitas que ese conductor, acordate que el conductor es como una resistencia, ya lo vimos en los circuitos. Entonces esto va a generar disipación si no tenés muy buena conducción. Entonces, el problema de generar un campo magnético muy alto es que va a disipar y se te va a calentar todo. Entonces, no es el tren en este caso, sino la vía lo que hay que estudiar desde el punto de vista de la conducción. Bueno, los cañones nuevos que diseñaron ahora ya están haciéndose, tienen ese problema. Son cañones que justamente usan electromagnetismo para disparar sus balas.
Ajá, El problema principal que tenían era la disipación de calor, ¿no? claro, Imagínate que le dan corriente con un reactor nuclear y pueden tirar de 200 kilómetros o más. claro, claro. Bueno, es un gran problema, sí, 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 sí. Entonces, Pero bueno, con mucho voltaje, en general reducen la disipación de calor. claro. También hay, bueno, la disipación pues, en campos pulsantes también cambia, ya lo vamos a ver en circuitos de alterna, que dependiendo cómo haces variar la corriente, también cambia la disipación. Bueno, hay efectos súper interesantes. Pero bueno, si quieren hablo un poquito de eso, o si no les paso algún video que hable de superconducción y lo tienen ahí. Bueno, y el último, déjenme contarles el último grupo, que es los ferromagnéticos, que son los imanes. Eh, los, los ferromagnéticos, los materiales ferromagnéticos tienen dipolos magnéticos permanentes. También tiene una parte de explicación, bueno, se mete un poco en la teoría cuántica, pero para que se den una idea, este tipo de materiales poseen zonas del orden de algunos micrómetros que se llaman dominios magnéticos. En esos dominios, los, los átomos o moléculas están 100% alineados. Quiere decir que el poder de sus dipolos magnéticos se potencia por estar todos dirigidos en la misma dirección. La variación del romper esos dominios magnéticos depende principalmente de dos cosas, que ya lo vamos a ver en la clase que viene. De la temperatura o de una destrucción mecánica del material. O sea, o lo muelo al martillazo o lo levanto de temperatura y rompo esos barrios en donde todos los habitantes de ese barrio son dipolos que tienen la misma dirección. Entonces, acá hay un ejemplo de varios dominios magnéticos, que son las rayitas esas claras y oscuras, de un material que se utiliza para hacer imán. Son estas rayas, no es estas cosas, no es esta línea negra, ¿está bien? Fíjense que estos son los circulitos y los puntitos son los distintos dominios magnéticos. Entonces, si los exponemos a un campo externo, los dominios se alinean más o menos dependiendo de la intensidad del campo. Entonces, imagínense que el campo externo yo lo llamo H. Entonces, a medida que voy subiendo H, voy alineando los distintos dominios, hasta lograr una alineación, si puedo, con un campo lo suficientemente alto, una alineación completa. Lo que pasa es que la alineación de estos dipolos magnéticos es tal que generan campos que son varias veces del orden de magnitud del campo externo. Entonces, una vez que yo los magnetizo, este material puede quedar magnetizado, generando campos que son mucho más intensos que los campos externos. Esta es la propiedad de estos materiales. Y eso, cuando quito el campo externo con el cual yo orienté los dominios, muchas veces los dominios quedan orientados y de esa manera quedan magnetizados permanentemente. Y para desmagnetizar o lo calentamos mucho o lo alteramos mecánicamente. Entonces, bueno, no sé si alguna vez vieron, probablemente en el secundario, no sé, que estos materiales recorren lo que se denomina ciclo de histéresis, por el cual, si nosotros graficamos el grado de alineación de los dipolos a lo largo del eje Y y el campo externo ponemos en el eje X, nosotros inicialmente de algo en donde los dominios están todos desordenados, al aumentar el campo externo vamos a ir aumentando la organización de los dipolos hasta que para valores mayores del campo externo voy a tener todos los dominios orientados, como dice acá. Al bajar el campo externo, va a bajar parte de la orientación, pero va a quedar con
van a quedar con un campo remanente. Perdón, cuando bajamos el campo externo vamos a quedar con un campo remanente, con una magnetización remanente. Voy a tener que aplicarle un campo externo hacia la otra, en otra dirección, para romper la magnetización y poder orientarlo en el sentido opuesto. Y de esa manera voy a ir magnetizando y desmagnetizando la muestra, pero no voy a poder volver, salvo que lo caliente mucho, a la situación inicial, que era cuando los dipolos de los distintos dominios estaban desordenados. Entonces, depende de la historia de la magnetización del material esta curva. Y una vez que ya lo magneticé, es difícil volver al comienzo cuando tenía todos los dominios desordenados. Este ciclo se llama ciclo de histéresis y es la curva que hace un material magnético comparando campo externo versus magnetización. M, ya vamos a ver, es algo parecido a P para los dieléctricos, es el grado de orientación de los dominios magnéticos, de los dipolos magnéticos. Bueno, y es así como se hacen los imanes. Los imanes es un material ferromagnético que se lo expone a un campo externo, se lo pone a un campo externo que va aumentando hasta lograr una magnetización completa, una orientación total de los dominios magnéticos a lo largo del campo externo, y después se quita el campo externo y queda con una magnetización remanente. Esa magnetización remanente es la que permite que el imán genere su campo magnético propio, producto de la alineación de los dipolos magnéticos de su interior, de su material. Entonces, bueno, ese es el caso que tenemos acá. Ese es el caso de este material. Y ahí uno puede imaginarse por qué al cortar un imán voy a generar un nuevo, por ejemplo, si lo corto acá, voy a generar un nuevo polo sur. Y porque voy a cortar, es como si cortara un dieléctrico. Me va a quedar una carga de polarización, me hubiera quedado en el dieléctrico. Bueno, acá me queda una magnetización, me van a quedar las espiritas del borde del material que van a hacer que se vuelva a generar un campo, un polo sur en el borde del nuevo material cuando yo corte este. Eso lo vamos a ver mejor la clase que viene, pero obviamente es similar, pero dentro del marco de que no hay monopolos magnéticos. Pero es muy parecido a lo que sería un dieléctrico, ¿no? En el caso de los materiales ferromagnéticos, bueno, es más diferente porque permanecen magnetizados. Acuérdense que en la gran mayoría de los dieléctricos, si yo quitaba el campo externo, el campo eléctrico externo, ahí veo una pregunta de Fernando, perdón. Si yo tengo un campo externo, si lo quito el campo externo eléctrico, el material dieléctrico se despolariza. Sí, Fernando, decime. Capaz que ya habías hecho la pregunta y te quedó la mano levantada de la otra vez. Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda? No. Bueno, entonces, bueno, vamos a dejarlo ahí ahora. Perfecto, Fernando, ya había hecho la pregunta. Perfecto. Bueno, entonces si no tenemos otras preguntas, cerramos por acá por hoy. Vamos a continuar con materiales magnéticos un poquito más la clase que viene. Bueno, les recuerdo que había que conectarse al mediodía, ¿no? Para el práctico. A ver si... Sí, a las 12 arrancan con la
las consultas y a la 1:30 dijo Yami que arrancaba o sea, Ah. con los problemas. Perfecto, perfecto.